Bueno, mis hermanos, buenas tardes. Muy contenta de estar entre ustedes, no en esta situación, pero sí de estar entre ustedes compartiendo, conociéndoles, conociendo nuevos hermanos, nuevos lugares también hermosos de este hermoso país, y agradeciendo al Señor por esta gran oportunidad que nos da de poder estar aprendiendo más de Él, de su palabra, conociéndole más. Esta presentación tiene como objetivo mostrar una experiencia que el Señor nos permitió vivir el año recién pasado, en el mes de octubre, una jornada de desarrollo y amor, como dice allí, que se realizó en el país de México. Bueno, antes de comentarles de esta experiencia, como introducción vamos a leer esta porción, ¿cierto?, de la palabra del Señor que nos dice en Mateo 28, versículos 18 y 19, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este texto seguramente para todos es muy conocido, ¿cierto? Lo sabemos a lo mejor quizás de memoria. Pero ¿cuál es el propósito, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos quiere el Señor mostrar a través de su palabra? Primero, que hay una orden, ¿cierto? Jesús nos está ordenando ir y hacer discípulos. Acá dice que esta orden, ¿cierto?, del buen Salvador envía a sus discípulos no pensando, ¿cierto?, sobre la base del deseo de ellos de ir a predicar, ¿cierto? No es algo que nace espontáneamente de mí, ¿cierto? Ni sobre la necesidad de la gente que no lo conoce, tampoco sobre la base de que sus discípulos tengan o no un espíritu aventurero. Muchas veces podemos tener el deseo de emprender o de realizar alguna misión para el Señor, pero si este deseo no es, como dice acá, ¿cierto?, una orden que el Señor nos haya dado a nosotros, quizás ese buen deseo puede fracasar, pero para eso debe estar fundado, entonces, avancé mucho. La base entonces es la base de esta orden, ¿cierto?, que recibimos de nuestro Salvador, es la gran autoridad que nuestro Señor Jesús posee. Ya escuchamos muy claramente en la presentación de nuestro pastor en la mañana, ¿cierto?, que Él, como este Dios creador inmenso, ¿cierto?, Él tiene el dominio, tiene el control de todo. Amén. Por lo tanto, de la misma forma como Él dirige, ¿cierto?, y maneja todo el universo, tenemos el control de los planetas, de todas las cosas que el hombre quisiera quizás en algún momento manejar, pero sabemos que Dios es quien maneja todo esto, el clima, todas las cosas magníficas que Dios ha creado. Por lo tanto, esa misma autoridad Él la tiene sobre nosotros, que somos su creación. Y por tanto dice ahí entonces que todo lo que hagamos en relación a la aplicación del Evangelio debe ser porque Él nos envía, porque dentro de nosotros nace este llamado, porque dentro de nosotros está esta orden, porque yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado más de una vez la voz del Señor dentro de nuestro corazón. ¿Y qué hemos hecho? ¿Hemos obedecido o no? ¿Cuál resultado hay de esa orden? Bueno, pudiéramos a cada uno darle la oportunidad para que contara, ¿cierto?, qué ha ocurrido cuando hemos obedecido. ¿Hay bendición detrás de esa obediencia? Sí hay bendición, ¿cierto? Y cuando hemos desobedecido,
hemos aprendido la lección, ¿cierto? También hay bendición porque hemos aprendido la lección. Bueno, y de esta forma entonces el Señor Jesús dice, nos envía a ser discípulos. Hacer discípulos significa formar, significa ayudar a crecer. Y esa es una de las tareas nuestras, ¿cierto? Que Jesús en esta tarde, ¿cierto? Nos está recordando a través de su palabra. Además, la palabra del Señor nos dice aquí en Santiago, ¿cierto? Y muchas veces también tenemos en mente esta palabra cuando sentimos el llamado de ir en ayuda de alguien, ¿cierto? Esta palabra que nos dice que esta fe nuestra tiene que mostrarse a través de las obras. Dice aquí este texto en Santiago capítulo 2, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? A un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Se ha hecho mención también en este evento, ¿cierto?, el trabajo que hacen generalmente las hermanas Dorcas, ¿cierto?, que están encargadas de la bolsa de socorro. No sé si, yo creo que en todas las iglesias está esta actividad de la clase de Dorcas, de juntar víveres, alimentos para ir en ayuda cuando han habido, por ejemplo, estos grandes catástrofes en Chile, ¿cierto?, el último en Valparaíso. Yo creo que todas las iglesias nos sentimos conmovidas de ir y desprendernos de algo para ir en ayuda de estos nuestros hermanos. Eso es lo que la palabra del Señor nos quiere decir, ¿cierto? Que cuando nosotros vemos la necesidad, ¿qué debemos hacer? Ir en ayuda, ¿cierto? Ir en ayuda con las herramientas que tengamos. Yo escuchaba, recuerdo, no sé si en la radio, una persona que mencionaba, en una radio cristiana, mencionaba de un hermano con muy pocos recursos. Y cuando escuchó de esta catástrofe de Valparaíso, él no hallaba cómo ayudar. No sabía que faltaba agua. Dice que llenó unos envases de agua, unos envases plásticos de agua de su llave, y eso envió como ayuda. Quizás a lo mejor a nadie se le habría ocurrido llenar una botella con agua, pero era lo que él tenía, y era lo que él quería compartir, porque sentía la necesidad de compartir, porque había necesidad. Hermanos, y eso no quiere decir que no miremos nuestras capacidades. No diga usted, no, en realidad, claro, yo puedo ir a ayudar, pero necesito tener esta otra capacidad. ¿Qué es lo que necesito para ir a ayudar? La orden. Si está dada la orden, todo el resto va a aparecer. Amén. Todo lo que le falte va a aparecer. Amén. Si faltan recursos, si falta capacidad, si usted siente que le falta alguna habilidad, ¿quién le está enviando? Jesús le está enviando, ¿cierto? Por lo tanto, Él le va a dotar de todo lo que le falte. Solamente Él necesita personas de buena voluntad. Yo siempre recuerdo el mensaje para Navidad, ¿cierto? Recordamos que dice que los ángeles recibieron ese mensaje. ¿Recuerdan cuál es ese mensaje? A los hombres de buena voluntad, ¿cierto? ¿A quién le ha dado el mensaje? A los hombres que tuvieran buena voluntad, desde un buen ánimo, ¿cierto? Solamente de obedecer este mandato del Señor. El emprendimiento cristiano entonces es o lo podemos entender como una evangelización, ¿cierto? En donde vamos a coordinar distintas actividades, ¿cierto? A través de organizaciones materiales para el suministro del mensaje del Evangelio. Esta actividad se puede hacer en forma formal o informal. O sea, nos podemos organizar, ¿cierto?, como buenos amigos, o crear un grupo de apoyo como una ONG, ¿cierto?, en Chile, en donde tengan apoyo desde el punto de vista legal, ¿cierto?, para poder también recibir recursos y poder así orientar esta ayuda de mejor manera. Dios, ¿cierto?,
ha dotado a muchos hermanos y hermanas con profesiones o herramientas para ganarse la vida. Yo creo que todos los jóvenes que están acá, una de sus principales preocupaciones ha sido, ¿cierto?, después terminando su enseñanza media, buscar qué hacer, ¿cierto?, qué estudiar. Ya en la mañana el pastor nos recordaba muy bien cuál va a ser la forma como vamos a elegir esa carrera, ¿cierto? ¿Cuál va a ser? ¿Dónde está la clave? Pidiéndole, ¿cierto?, al Señor que nos dirija cuál va a ser la carrera en donde podemos llevar adelante este mensaje del Evangelio. Y ahora, bueno, los que ya son profesionales, no importa la profesión que usted tenga, sino que sepa que esta orden es para todos. Aquí no quedó ningún excluido. Ya nadie puede decir, no, a mí eso no me corresponde. Todos, ¿cierto?, tenemos esta orden. Esto es, dice ahí, sin duda, en ningún caso es para conseguir un fin egoísta en tener una profesión, ni pensar en un beneficio personal, sino que con el deseo de compartir a través de este acto de amor y servicio al prójimo. Y qué hermosa predicación del Evangelio a través de la ayuda con nuestras profesiones. Amén. Si bien, quizás, bueno, en mi caso soy profesional del área de la salud, por lo tanto, como que uno tiene más inserto este sentido de ayuda, ¿cierto?, al prójimo. A lo mejor algún hermano puede ser del área matemática, me puede decir, bueno, yo ¿qué voy a poder ayudar si soy ingeniero o soy contador o soy secretaria? Bueno, ¿qué es lo que necesita el Señor? De todo, pues, hermano, de todo. Todas las profesiones son necesarias, todas. Así que aquí no hay que mirar, ¿cierto?, sino solamente, ya hemos dicho, la buena voluntad, el deseo y escuchar la voz del Señor, atender ese llamado y obedecerlo con su ayuda. Para motivarnos en este llamado, quiero invitarles a cantar. Bueno, una de las cosas que me gusta mucho a mí es cantar la alabanza, porque la palabra del Señor nos dice que en el cielo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cantar, ¿cierto? Y aquí, como algunos no tenemos muy buena voz, lo justificamos, que parece que esta no es mi don, dicen algunos. Bueno, pero sabemos que la alabanza no es para el del lado, no es para mi hermano que está escuchando. ¿Para quién es la alabanza? Para el Señor. ¿Qué me dirá el Señor de esta alabanza? ¿La afinidad, cierto, del sonido, que sea perfecto? ¿Qué es lo que cómo llegará al cielo esta alabanza? Lo que Dios está mirando, ¿cierto? Cómo nosotros interpretamos esta alabanza, el sentido que le estamos dando. A lo mejor el volumen de bajo va a ser pequeñito, a lo mejor la entonación al que está al lado le va a molestar, pero lo hermoso es que al cielo esté llegando perfecto. Así que en esta hora vamos a ponernos en pie y vamos a cantar esta alabanza para el Señor. Ser suyo prefiero.
tener su paz. Antes que ser rey de dominios vil y vivir en la maldad. Prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da. Amén. Alabemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hermano, esta alabanza tiene algún significado especial también para mí. Gloria al Y se Señor. lo voy a compartir. Amén. Un secreto personal. Mi padre fue un hombre cristiano por varios años y bueno, de lo que yo recuerdo el tiempo que vivió junto a nosotros como familia, él servía al Señor dando mucha importancia a las cosas, desde mi perspectiva, a las cosas materiales. Para él era muy importante que nosotros como hijos estudiáramos, de esta forma él no nos dejaba ir a la iglesia en la semana, por ejemplo, o en el periodo de clases. Durante el año solo íbamos a la iglesia en las vacaciones, de invierno o de verano. El resto del año no había permiso para ir a la iglesia, siendo un hombre cristiano. Teníamos mucha dificultad en ese sentido y bueno, por distintas razones, problemas familiares, él se fue de la casa y los últimos 10 años antes de fallecer, él falleció el año 2006 y en este periodo él, bueno, y siempre con su profesión, el Señor le permitió estudiar, después de casado de ser ingeniero civil y colaboró mucho en la construcción de templos de muchas iglesias en Chile. Y recuerdo poco antes de fallecer, el Señor me hizo sentir que yo tenía que estar en comunión con mi Padre, porque no les voy a contar la historia porque cambiaríamos el tema, pero sí el Señor a uno le hace sentir, ¿cierto?, que tiene que estar en comunión especialmente con su familia. Y como estaba un poco cortada la comunicación, recuerdo que le envié una carta a mi padre expresándole muchas cosas. Y para terminar esta carta le escribí este himno. Y le dije que yo quería cantarlo con él. El Señor me permitió cantarlo aquí, pero yo sé que en el cielo lo voy a hacer. Mi padre, 2 días antes de fallecer, volvió a reencontrarse con el Señor y dejó un testimonio muy lindo que sí se fue a ese lugar maravilloso donde todos anhelamos estar. El Señor le mostró esa casa maravillosa que Él tiene para cada uno de los que aquí estamos, hermano, para cada uno. Ninguno dude de que ese lugar está preparado para usted. Ese lugar está preparado. Jesús lo fue a preparar para nosotros. Por lo tanto, cuando pienso en esta experiencia, sé que Jesús tenía considerado, cierto, que mi padre también tuviera lugar allí. Así que yo alabo al Señor porque hoy no está mi padre acompañándome, pero están ustedes. Amén. Alabando al Señor con esta hermosa alabanza. Amén. Ahora entonces vamos a hablar qué es lo que significó y por qué elegimos, en realidad no elegimos nosotros, fuimos invitados a participar de esta jornada de salud y amor en México. ¿Por qué en México? Porque la iglesia nuestra, ¿cierto?, Dios le ha enviado a predicar a México. No sé si algunos de ustedes, bueno, hay algunos hermanos mexicanos acá, ¿no? ¿No? ¿Alguno conoce México? ¿Sí? Ah, aquí tenemos. Ya. Acá hay hermanos. Ya. Entonces, lo que voy a decir acá, ¿cierto?, para que sepan que corresponde a su país. Es importante, ¿cierto?, que dice acá que nuestra iglesia sepa identificar el llamado del Señor para contribuir a la evangelización de ese país. Sabemos que nuestra iglesia como misión está presente en muchos países. Dentro de esto, ¿cierto?, está este país de México. En el caso de México, ¿cierto?, se han abierto puertas amplias para aportar, contribuir a la evangelización y por lo tanto nosotros debemos también sentirnos parte de esto, porque somos parte,
¿cierto?, de la Iglesia Evangélica Pentecostal. México como nación es una nación que está viviendo crisis a todo nivel, especialmente los problemas de corrupción, lo que también involucra el tema del narcotráfico, ciertos problemas, si bien es una zona bastante riesgosa, algunos lugares más que otros. Y especialmente en el estado de Michoacán, que fue en el lugar donde nosotros participamos en esta jornada de salud y amor. En este lugar se levantaron grupos civiles, como dice ahí, de autodefensa para enfrentar la criminalidad que está allí presente. La población y también algunos hermanos de la iglesia han sido afectados por este problema, con amenazas, abusos de algunas hijas de hermanos de la iglesia, violación, como aparece allí, y en realidad es un clima bastante como de inseguridad. Cuando nosotros nos correspondió ir a ese lugar, estuvimos en una casa en donde las puertas eran blindadas, se hizo, ¿no? Si ocupo más el término, todo muy asegurado. La noche para acostarse había que poner muchos candados y cosas porque todo muy asegurado. En realidad nadie se puede sentir tranquilo desde ese punto de vista en ese país. Y por lo tanto, es un lugar, ¿cierto?, muy peligroso, y especialmente esta zona. Pero a ese lugar nos llevó el Señor. ¿Por qué? Porque justamente las personas cuando están en una situación límite, y a todos nos pasa, ¿cierto?, estamos un poquito más sensibles a escuchar alguna posibilidad de salir de esa condición. Y en este caso, ¿cierto?, se ha presentado la oportunidad de sembrar el Evangelio llevando este mensaje de esperanza. Y esta es la oportunidad, ¿cierto?, y no hay excusa para no ir a atender ese llamado. Y el Señor mismo nos dice a través de su palabra que Él nos envió, ¿cierto? Yo dice, os envío como ovejas en medio de lobos, y sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y esta es la voluntad del Señor, entonces, que debemos ir a atender el llamado a predicar el Evangelio en ese lugar. Ahora les voy a contar quién fue ese lugar. Como yo les decía, se realizó una jornada, ¿cierto?, de una semana, y el grupo invitado fue un grupo operativo que le llamamos nosotros de la Iglesia de Concepción. La Iglesia Evangélica Pentecostal de Concepción, porque hasta el año pasado yo era parte de esa iglesia. El llamado que tiene este grupo, ¿cierto?, donde centramos nuestro trabajo es en este texto. De cierto motivo que, por cuanto visita uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo sigue. Este grupo se formó hace más de 24 años. No saquen la cuenta, por favor. Sí, yo también estuve siendo parte de este grupo de inicio de formación, en donde muchos hermanos de la Iglesia de Concepción, teniendo algún llamado, ¿cierto?, del Señor a ejercer este trabajo, nos organizamos de forma informal, ¿cierto?, como decía, porque esta organización podría ser formal o informal. Es una organización informal, un grupo de amigos cristianos pertenecientes todos a la iglesia, y con esta motivación de ayudar, ¿cierto?, de ir a servir en donde hubiera necesidad. Para eso, entonces, se organizaron estas jornadas, que finalmente se les llamó jornadas de salud y amor, como un tipo operativo, atenciones durante un día. Yo creo que el término operativo muchos lo conocen, ¿cierto?, que es como la atención durante el día de distintas áreas. O sea, partimos, recuerdo yo en un principio, había hermanos que no eran eléctricos, pero sí sabían, por ejemplo, arreglar planchas, cambiarle resistencia, se llama, una cosita que le ponen dentro de la plancha. Otros hermanos cortar el pelo, no peluqueros de especialidad, sino que sabían cortar el pelo, y ofrecían, digamos, esa atención en ese día. No solamente, como les digo, en el área de salud. Entonces se hacían estos operativos de médico social,
participan asistentes sociales, abogados, y se realizan, porque todavía se hacen 3 o 4 veces en el año en distintas zonas de Concepción o cercanas a Concepción. También se ha ido a la 9ª región, a la cordillera, a los lugares donde hay pueblos mapuches, por ejemplo, también se han atendido con este trabajo. Ahí hay algunas fotos de lugares donde se hicieron. Generalmente se hacen los días sábados y se consiguen lugares como escuelas o algunos consultorios si es que estuvieran desocupados, postas rurales. ¿Qué tipo de atenciones se hacen? Bueno, desde el punto de vista de salud, de medicina, ¿cierto? Hay hermanos médicos o estudiantes de medicina de último año, atenciones de enfermería, y además de atender a las personas directamente, ¿cierto? Se hacen educaciones de grupo. Se entregan temas educativos, depende del sector donde uno vaya, si es relacionado con problemas respiratorios, por decir algo, se les educa en relación a ese tema, prevención de problemas respiratorios, pediculosis, sarna o cualquier otra necesidad que haya en el sector donde se va a atender. Atención de odontología. También esta atención no puede ser muy compleja, ¿cierto? Aquí mi hermano Eric me puede corroborar que esta atención no puede ser muy compleja porque no pueden llevar ellos toda su implementación, pero sí examen o la parte preventiva. Y también educaciones a niños o educaciones a la población en general en relación a temas relacionados con la salud bucal. En el área social es generalmente el área que siempre tiene mucho trabajo, la asistente social. Allí llegan todas las personas a solicitar ayuda en víveres porque el mismo grupo reúne dinero, entre nosotros mismos hacemos ofrendas o cuotas mensuales en donde reunimos un fondo y con eso se compran víveres y se hace una bolsita, ¿cierto?, individual para cada familia. Y se lleva ropa, cosas de casa, lo que sea necesario porque previo habiendo elegido el lugar, se contacta a la comunidad, se habla con los encargados de esa zona y se les pregunta cuáles son las necesidades que hay. De acuerdo a eso se trata de abordar, ¿cierto?, y llevar lo que se necesita. Bueno, hay, como les digo, mucho trabajo, por lo tanto hay muchos hermanos que trabajan colaborando en clasificar ropa, en buscar qué es lo que más le acomode a la familia que se va a atender. Abogado, ya les dije que también se hacía asesoría jurídica y cuando hay algún hermano de nuestra iglesia que pueda también hacer orientación cristiana o un pastor, si nos acompaña, también se atiende en esta consejería individual de orientación cristiana. Peluquería, ya se los había mencionado, ¿cierto?, en donde no todas las personas que ustedes ven allí son peluqueras de especialidad. Algunos son profesoras básicas, otras son, no sé, trabajan o dueñas de casa, pero en ese día ellas ofrecen, ¿cierto?, su habilidad, ¿cierto?, para el Señor, aprovechando de atender a las personas que lo necesitan. Y el trabajo con niños. Ustedes saben que siempre que hay se ofrecen este tipo de actividades llegan muchos niños y para poder también de esta forma evangelizar, ¿cierto?, se trabaja con niños. ¿A través de qué forma? Yo creo que muchos de acá conocen el método de clase visualizada o son profesores visualizados, así que ya tienen una tarea, ya pueden ser parte de este grupo. Se trabaja con niños. Es muy hermoso este trabajo, ¿cierto?, en donde se les hace una clase visualizada, la misma clase que hacemos en nuestra iglesia, se lleva para allá y se comparte con estos niños. A veces los niños no son tan pequeñitos como este grupo que ustedes ven acá, ya son casi más intermedios, pero ellos también se interesan y se aprovechan de entregarles la palabra. A media tarde siempre se hace, después del almuerzo, una reunión o un devocional en donde se lee la palabra, se canta, ¿cierto? Se hace un pequeño devocional y se invita a todas las personas que
han estado atendiéndose durante la mañana o que vienen a solicitar atención en la tarde para que escuchen la lectura y la meditación de la palabra del Señor. Y se les da oportunidad a los hermanos que pudieran también contar algún testimonio o experiencia en relación a lo que estamos realizando. Y de esta misma forma, este mismo plan de trabajo que nosotros hacemos en Concepción se llevó a México, ¿ya? Pues la misma idea de lo que hacemos allá es lo que se realizó en México. En donde ya les había mencionado, ¿cierto?, que era en el estado de Michoacán, y los lugares fue Guandacareo, Miguel Silva, Doctor Miguel Silva y Santa Ana María. Esos eran más o menos los lugares donde estuvimos trabajando. Para llegar allá no fue fácil, ¿cierto? Así como a todos nos costó llegar hasta acá. Ustedes han de imaginar que organizarse uno con un trabajo como este, pensando desde los recursos económicos, ¿cierto? Por lo tanto, la preparación para llegar allá fue haciendo todo tipo de actividades. Ya ventas, los días domingos la iglesia bautista nos prestó hay un colegio, un gimnasio en donde se llevaron a hacer como una venta, no una venta de garage, pero algo parecido a eso, donde se llevaron cosas para vender y con eso teníamos recursos, ¿cierto?, para llevar todo con el fin de juntar dinero y llevar cosas para ellos. Lo que pudiéramos llevar en realidad, porque no todo se podía pasar con el tema de medicamentos o jeringas, ese tipo de cosas. Instrumental médico era bastante difícil. Algunos hermanos le requisaron algunas de estas cosas de graduar. Por lo tanto, esto también, esta preparación, estos meses previos, también sirve para unir al grupo. No sé, la experiencia acá de mis hermanos de San Pedro, yo creo que me lo puedo corroborar. Todas las actividades que uno haga con su grupo en beneficio de este tema, además sirve de unificación del grupo, que yo creo que es sumamente importante, ¿ya? Porque no podemos ir todos juntos sin llevar un mismo propósito, un mismo sentir. Entonces esto hace que el grupo se una, que todos trabajemos, todos aportemos en la medida que podamos para juntar recursos y poder cumplir con este mandato del Señor. Aquí ya estamos en el lugar del trabajo. Ya aquí fue el plan que se tenía propuesto, 2 días en Guandacareo, 1 día en Doctor Miguel Silva y los 2 últimos días en Santa Ana. Los lugares en La Gallera. La Gallera es como donde pelean los gallos. ¿Ya? El DIF, que era un lugar donde se hacía atención como atención municipal, médica municipal. El día miércoles se hizo en la casa de 2 hermanos del sector de Doctor Miguel Silva, y el último día los 2 últimos días en la unidad básica de rehabilitación. Era un lugar bastante cómodo porque tenía bastante implementación para los hermanos dentistas, había camillas, estaba más acomodado que en los otros lugares, o al menos que en la casa donde estuvimos atendiendo. Como ya les mostré la foto del carro, ¿cierto? Para llegar a los lugares de atención no era de fácil acceso. En los traslados fueron algunos más de 1 hora para llegar a atender allá. Y los dentistas, como ya les decía, en alguna oportunidad tuvieron que llevar este silloncito, por ejemplo, trasladarlo para poder realizar la atención de forma más cómoda. Todas las mañanas, antes de comenzar la actividad, se hacían actividades de coordinación, donde se ve qué es lo que vamos a realizar durante el día, qué necesidades hay, qué cambios había que hacer, los lugares donde íbamos a atender. Ya ahí vemos al hermano, ¿sí? ¿Me aparece? Sí. Ahí está. Sí, el hermano Mauricio. ¿Dónde la foto? ¿A dónde está? Ah, aquí. Sí, el hermano Mauricio está por acá, ¿o no? Ah, ahí está.
Mi hermano Mauricio también fue parte, póngase de pie, hermano Mauricio. De Villa del Mar también nos acompañó, de odontólogo, y también fue parte de este trabajo. El hermano Juan Enrique, ¿cierto? El pastor, y el hermano Alejandro Moreira, que él es ingeniero, ¿cierto? Pero también dispuso de su tiempo y de su trabajo para esa semana, haciendo cumpliendo con este llamado del Señor. Ahí estamos en la gallera, ¿cierto? Orando para iniciar la jornada de trabajo. Los momentos de sala de espera también se ocupaban para, por ejemplo, repartir tratados, invitaciones a las personas para la jornada de la tarde. Como ya les decía, no solamente la atención en salud, sino que se hicieron talleres. Ya, bueno, aquí hay atención, la hermana que es obstetra. Acá está la hermana Cecilia, que ella hizo talleres para el hogar. Y en realidad la hermana Cecilia es una hermana que estuvo en nuestra iglesia, que ahora está participando en la iglesia bautista, que también nos colaboró. Ella fue una de las personas que iba con la intención de ser solo secretaria. Ya, ella quería solo ayudar a registrar las personas que se atendieran y hacer una actividad más que nada administrativa. Conversando, ella sabe mucho de manualidades, le gusta mucho este trabajo, y conversando un día le decía yo por qué ella no hacía esta actividad de tener un taller con las hermanas o con las personas que llegaran. La verdad que ella se complicaba bastante, porque decía, ¿qué vamos a poder hacer? No tenemos máquina de coser, ¿y cómo vamos a hacer? Bueno, y el Señor le dio, ¿cierto?, una solución para esto, y llevó una plantilla de un cojín en patchwork. No sé si las damas me entienden más el lenguaje, ¿cierto?, de completar, hacer un cojín con restos de género. Así que reunió muchos restos de género, ya de distintos colores, y armaba un cojín cuadradito con distintas formas, y lo cosían a mano y lo dejaban listo durante el día. La verdad que ella misma se admiró mucho este trabajo y quedó encantada, porque ni ella sabía que esto podía resultar, ¿cierto?, que esto podía ser posible. Pero, como les digo, nada más que debemos disponer, ¿cierto?, nuestro deseo, y el Señor nos va a dar las habilidades y la forma como Él quiera usar. Y en este momento, y en cada uno de estos momentos, como ustedes pueden ver acá, en donde uno tenía contacto con estas personas que no conocían al Señor, bueno, además de estar haciendo este trabajo de enseñarles, ¿cierto?, en este caso las manualidades, o la hermana peluquera, por ejemplo, el pastor muchas veces la escuchó que mientras cortaba el pelo, ¿qué hacía? Le hablaba del Señor, ¿cierto? Mientras cortaba el pelo le preguntaba, ¿usted va a una iglesia? ¿Usted conoce al Señor? ¿Tiene alguna dificultad? Y mientras le estaba cortando el pelo, estaba entregando el mensaje. Todos los insumos médicos, como ya les decía, ¿cierto?, todo fue financiado a través de ofrendas, se entregaron sobres. Cada uno de nosotros nos encargamos de repartir sobres con nuestras personas conocidas, con contacto, hermanos de la iglesia, de distintas maneras. Yo recuerdo muy bien el día que estábamos haciendo el posteo de los sobres, imaginando nosotros cuánto podremos juntar con los sobres. Ya, a ver, veamos, hablamos de este sobre, porque era todo misterio, ir abriendo cada sobre, cuánto venía en cada uno. Bueno, en algunos el Señor enviaba dólares, en otro dinero, y a medida que lo íbamos abriendo, hermano, era tan emocionante ver cómo el Señor había tocado corazones, y los hermanos cuando llegaban el sobre decían, hermana, yo sentía que tenía que donar estos 100.000 pesos, no sabía dónde, cuando usted me entregó el sobre, lo puse dentro. Y sin duda era un toque del Señor también, ¿cierto? Y recuerdo muy bien, y la hermana Cecilia después me decía, pues nos contaba a todos, que ella se sintió tocada con esto cuando abrimos un sobre y vemos $2. Y después abrimos otro sobre y habían $5. Y ella lo dijo, hermano, ya esta donación pareciera ser que no tiene ningún valor, $7. O sea, ¿a quién se le ocurre donar $2? ¿A quién se le ocurre donar $5? Pero el Señor sabía, hermano, que necesitábamos esos $5. Yo les voy a decir por qué. Llegamos a la aduana y en ese momento, con un
montón de maletas, porque cada uno podía llevar hasta 2 equipajes de 23 kilos, por lo tanto cada uno llevaba cosas personales y la otra maleta llena de lo que cada uno había reunido, ropa, alimentos, todo lo que pudiéramos llevar. Y recuerdo que llegamos ahí y por alguna dificultad que yo tuve en el paso, no sé por qué me quedé al final, y los hermanos pasaron primero y había que poner las maletas en estos carritos en el aeropuerto, y para poner las maletas en los carritos había que depositar dinero, y el dinero tenía que ser en sencillo, y nadie llevaba sencillo. Y en ese momento la hermana Cecilia se acuerda que tenía los $7, y toma los $, los pone y sacamos los carritos. Hermano, así se preocupa el Señor. Cuando uno quiere disponerse, todo lo hace el Señor, todos los detalles. Y usted no se mire, por favor, y no diga, claro, la hermana o los hermanos. No, el llamado es para todos. En esta tarde yo le estoy tratando de compartir o de decirles, ¿cierto?, que este trabajo no es solo para la iglesia de Concepción, este trabajo es para la iglesia del Señor. Por lo tanto, todos somos parte, ¿cierto? Cada uno puede sentir llamados como esto, trabajar en un operativo, otro tipo de llamados. De cualquier forma, como el Señor le motive a usted, piense que esta actividad es solamente para que usted sienta, ¿cierto?, en su corazón y se pregunte, ¿para qué el Señor me necesita a mí? ¿Dónde me necesita? Y donde usted lo necesite, dispóngase, solamente dispóngase, dé el primer paso. Así como el pueblo de Israel, ¿cierto?, cuando fue a cruzar el Mar Rojo, ¿qué habría pasado si ellos se quedan ahí y no dan el paso? Si Moisés no toca, ¿cierto?, el agua, bueno, no tendríamos la historia maravillosa, ¿cierto?, de que esa agua y de que ese mar se abrió. Por lo tanto, de la misma forma, usted no piense nada, solamente dé ese paso, camine por la fe y el Señor va a abrir un hermoso camino para que usted pueda servirle de esta forma o de otra que el Señor a usted le haga sentir. Fue algo entonces muy maravilloso, muy especial, como dice allí, ¿cierto?, en donde vimos la dirección del Señor en cada una de las actividades que se realizaron. También se entregaron alimentos, porque eso no todo lo pudimos llevar a la casa, sino que se compraron con las donaciones que llevábamos. Alcanzamos a hacer algunos paquetitos de alimentos para llevar. Los medicamentos también se compraron allá, que fueron muy bien recibidos por la población, porque ellos no reciben, como en Chile, los alimentos gratuitos, ¿cierto? En la atención pública se les entregan los alimentos, los medicamentos, en cambio allá en México no, y ellos no querían pagar cuando les regalábamos los medicamentos. Algunas fotos, ¿cierto? Bueno, ahí se atendía, se hacía el corte de acuerdo a lo que pedía el público. Trabajo con niños. Para este trabajo también nos colaboraron 2 hermanos, que uno de ellos aparece acá, que son del Ministerio Carcelario, que también fueron parte de esta actividad. Ellos también estuvieron colaborando muchísimo en el trabajo con niños. Acá está la hermana, ¿cierto?, con su taller. Ahí no sé si alcanzan a ver las fotos de los cojines que lograron hacer y otros algunos para la casa. Otro grupo de hermanas preparó un taller que se llamaba taller de higiene del hogar, donde ellas enseñaban algunas normas de higiene. Y la verdad que esto igual nos llamó la atención, porque nosotros, os lo digo personalmente, me indagué mucho en cuanto a la cultura de allá en México, y la verdad cuando llegamos allá nos dimos cuenta que sí faltaba un poco más de orientación o de educación en este tema. Por lo tanto fue muy necesario y muy bueno el poder educar a toda la gente que fue allá en relación a cómo realizar el aseo en su casa, algunas cosas básicas. Llevaron esconeras, pañitos de cocina, ese tipo de cosas que allá fueron muy necesarias. Como les decía, no todos los días hubo un box de atención. Acá el hermano está en un dormitorio. Otras veces se instalaron carpas afuera para poder hacer otro tipo de atenciones. Y en un pasillo, en realidad en el lugar donde fuera más propicio poder
hacer la actividad. Todas las personas que recibieron la actividad, en realidad no tengo el resumen general de cuántas fueron las atenciones que se hicieron, pero tampoco la voy a leer acá, ustedes la tienen en su presentación, pero se hicieron muchas atenciones. Ya en todos los días se sumaron toda esta cantidad de atenciones, especialmente en el área de salud, ¿cierto? Generalmente el médico es el que más solicitan la atención. Se dictaron talleres de higiene personal, como ya les decía, y habitacional. Se atendieron personas con talleres de familia. Esto también fue muy hermoso, donde el hermano que es abogado realizó estos talleres sin duda guiado por el Señor, y logró que esas personas sintieran la necesidad de conocer al Señor, muchas de ellas, y también se sintieran tocados por el amor del Señor en estas actividades. Trabajos manuales, cortes de pelo, asesoría jurídica, entrega de alimentos y donaciones también que se hicieron en esos lugares. En todas estas actividades el único propósito era mostrar el amor de Dios a las personas, no había otro fin, ¿ya? Eso es lo más importante. No teníamos otro propósito sino de enseñarles que Dios les amaba, que Dios les ama, y que era la forma nosotros de decirse, ¿ya? Porque muchas veces ellos escuchan y escuchamos, ¿cierto?, la predicación del Evangelio, pero aquí lo estábamos haciendo a través de estas acciones personales, individuales, atendiendo a las personas, escuchándolas, a algunos ancianos escuchando sus necesidades, porque hay personas que necesitan solamente ser escuchadas, nada más, que alguien les ponga atención, y con eso ellos ya sienten alivio. Así es que si usted cree que no puede hacer nada, si tiene dos orejitas, también sirve. Porque solamente escuchar a alguien, escuchar a una persona la necesidad que tiene y compartirla, darle un abrazo, tomarle la mano, a veces es tan reconfortante para la persona que en ese momento lo necesita. Se le entregaron tratados, como ya dijimos, invitando a todos los servicios que se hicieron cada día en los distintos lugares de atención. Bueno, no todo fue trabajo, también había momentos de colación, en donde las hermanas de allá de México muy cariñosamente preparaban la comida. En otras oportunidades las mismas hermanas que iban en el grupo se tomaban para hacer la comida para todo el grupo. Y en la tarde hicimos estos trabajos de predicación, digamos, o de cultos generales, en donde se les enseñó a cantar, ¿cierto? Se llevaron copias y se cantaba con las personas que estaban allí presentes, y se oró también con ellos en forma individual. Y aquí están fotos de la gallera, como les decíamos, ¿cierto?, que fue uno de los lugares en donde más personas participaron, alrededor de 80 personas, más toda la comisión que está acá, que fueron los que el Señor nos permitió llegar a ese lugar. Todas las noches se hicieron reuniones en esos lugares, más reuniones en algunas casas de los hermanos. En la casa, en Dr. Miguel Silva, todas las noches hubo reunión, y también en la casa de otro hermano en Morelia. Acá aparece la página que tiene el grupo por si alguien quiere organizar, ¿cierto? Después fotos y otros operativos que se han hecho. Los números de contacto, los hermanos que están encargados de esta actividad. Bueno, ¿qué podemos concluir? Finalmente, ¿cierto?, debemos decir que, ya lo he recalcado y lo hemos visto durante este día, que este tipo de actividades, ¿cierto?, se realizan solamente, ¿cierto?, con el deseo de poder servir al Señor, llevando a los pies del Señor nuestras habilidades, oficios, profesiones, buscando el bienestar de aquellos que necesitan ser atendidos en todas las áreas. Porque cuando miramos la palabra del Señor nos damos cuenta, ¿cierto?, que Jesús se preocupó de atender
a los enfermos, ¿cierto? A las personas que tenían hambre, cuando ese grupo de 5.000 personas estaban escuchando la palabra del Señor. ¿Qué hizo Jesús? Les dijo, ya váyanse a la casa, coman algo y vuelven. ¿Qué dijo? ¿Cierto? Vio cómo atenderlos a todos. Por lo tanto, allí tenemos un maravilloso ejemplo de cómo Jesús, ¿cierto?, nos dice que también debemos nosotros imitar en él. La jornada de salud y amor son un excelente método para agrupar a una comunidad y llevarles el Evangelio. Quizás hoy, o a lo mejor nunca vamos a saber cuántas de esas personas conocieron al Señor. En esas noches de reunión sí vimos muchas personas aceptando al Señor, entregando su vida al Señor, pero la palabra del Señor nos dice que unos son los que siembran, ¿cierto?, otros los que riegan, y finalmente quien obra el milagro, ¿cierto?, porque es un milagro el que hace el Señor en la vida de las personas, es el Señor. Quien da el crecimiento es Él. Por lo tanto, quizás en unos años más vamos a saber que este hermoso trabajo dio fruto de vida eterna. Se puede aprovechar, ¿cierto?, como dice aquí, esta experiencia y otras. Quizás en Santiago yo sé que hay otras iglesias que también realizan este tipo de trabajo, que también son válidos y son hermosos, en donde también se atiende a la comunidad. Todo con el fin, ¿cierto?, de buscar una forma con un sistema de apoyo, seguimiento, buscando, dice acá, los resultados del campo misionero podrían ser muy positivos si todo lo que hacemos, ¿cierto?, todo lo que hacemos, lo hacemos pensando que es para la gloria del Señor. Y aquí un texto para recordar, ¿cierto? La palabra del Señor nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso es lo que la palabra del Señor, ¿cierto?, hace en cada uno de nosotros. Transforma nuestra mente, transforma nuestros propósitos, nuestros proyectos. Cada uno, ¿cierto?, de los jóvenes, sabemos, se traza metas, se traza proyectos. Pero acá la palabra del Señor dice que debemos ser transformados, renovados en nuestro entendimiento para que podamos escuchar el llamado del Señor. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es su voluntad? La vimos al inicio de la presentación, ¿cierto? Ir y hacer discípulos. Bueno, y un llamado, ¿cierto?, que quiero que cada uno de nosotros en esta hora pueda atender. Y como ya les dije, a través de esta alabanza vamos a responder al Señor este llamado. Les invito a entonar el himno 263 de nuestro himnario, meditando lo que esta alabanza dice, ¿cierto?, y escuchando el llamado del Señor. Lo sé. Siempre obedecerle,
confiado en su protección y gozando siempre de su bendición. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen Redentor, heme aquí yo iré, viendo que muere, tras su huella irá, quien dirá al Señor, yo le seguiré. Amén. Amén. Alabemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Permita al Señor que cada uno, ¿cierto?, los que acá estamos, hayamos escuchado esta invitación y hayamos dicho, como decía, la última frase del coro: yo te seguiré. Amén. El Señor nos bendiga. Amén. Glorifiquemos al Señor. Every blessing to my heart to sing thy praise. Streams of mercy never ceasing, comfort songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues of love. Praise the mountain, thanks upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, here by thy great help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger wandered from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, that day when free from sinning I shall see thy lovely face, clothed in linen, blood-washed linen, how I'll sing thy sovereign grace. Come, my Lord, no longer tarry, take my ransom soul away. Send thine angels now to carry me to realms of endless days. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm done strength to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.